a empezar, muchas gracias por unirse todos y por registrarse a este webinar de gobiernos corporativos en entornos complejos. Muchas gracias también a nuestros panelistas, que luego los voy a presentar, pero todos uniéndose desde distintas partes del mundo para poder conversar sobre lo que está pasando hoy día, donde han sido años difíciles. O sea, aparte de todo lo que está pasando en el mundo con la geopolítica, con las guerras, con las crisis económicas, etcétera, en términos de gobiernos corporativos, en términos de regulaciones, en términos de reglas del juego, por así decirlo, también ha estado bastante cambiante y por eso es que quisimos como entre todos poder organizar este webinar y principalmente para poder hablar sobre las herramientas que hoy día necesitan los gobiernos corporativos en entornos de alta complejidad, o sea, ser board member, voy a usar la palabra en inglés porque acá podemos usar director, consejero, pero hoy día ya no es tan simple como era antes, efectivamente es como estar haciendo malabarismo prácticamente. También cuáles son las buenas prácticas que nos pueden ayudar para anticipar los riesgos y especialmente en mercados emergentes, las estrategias que necesitamos para poder alinear el propósito empresarial con las decisiones del directorio, del consejo, las perspectivas claves para poder construir organizaciones que sean más resilientes, más confiables y más sostenibles, y también poder construir directorios y consejos que generen un impacto positivo en el largo plazo. Vamos a hablar sobre distintos temas, sobre los gobiernos corporativos y la confianza, que es uno de los elementos más importantes que hoy día necesitan las organizaciones. Vamos a hablar sobre la tecnología, la inteligencia artificial y los riesgos que emergen con todo esto. También vamos a hablar sobre Latinoamérica y cuáles son los desafíos y oportunidades para la región y sobre la importancia de una gobernanza estratégica y ética. Así que para esto contamos con un gran panel y en verdad les doy muchas gracias porque en sus ocupadas agendas que se hayan hecho el tiempo para que podamos conversar esta hora sobre todos estos temas. Partiendo por las mujeres, voy a partir con Nicole Garzón. Nicole es abogada, cuenta con un máster en Derecho Corporativo y de Valores de la Universidad de Northwestern. Hoy día es Chief Legal Officer y Senior Vice President of Corporate Development en Glass Lewis, que es una empresa especializada, una de las más grandes en Proxy Advisor. Ahí Nicole va también a explicar más el concepto para los que no están tan familiarizados y también forma parte del Advisory Board del IRA Milstein Center for Global Markets y Corporate Ownership de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Nicole es de origen mexicano, pero vive en California, así que por eso que está también con el horario tan temprano. Mauro Rodríguez da Cunha. Mauro, originario de Brasil, viviendo en Estados Unidos y por lo tanto también acá va a hablar un poco portuñol hoy, así como Nicole va a hablar Spanglish, Mauro va a hablar portuñol, pero Mauro fue presidente del Brazilian Corporate Governance Institute y CEO de AMEC, que es el equivalente en Brasil del Council of Institutional Investors de Estados Unidos. También se desempeña como director en tres compañías cotizadas en bolsa, Clavin, Tupi y Hyperpharma, y de la startup de AI Coder Ivy, y es fundador de Engage MC. Y como decía, Mauro de origen brasilero. Y Andrés Bernal, de origen colombiano, pero socio fundador de Governance Consultants, una firma líder en temas de gobierno corporativo para Latinoamérica, dedicada principalmente a la evaluación y fortalecimiento de juntas directivas, y también es co-founder de iDirectores o iDirectors, y que es una plataforma hispanoamericana que conecta la oferta y la demanda de directores y promueve también su actualización para el nuevo mundo. Eh, muchas gracias a todos por haberse unido, los tres con mucha experiencia en gobiernos corporativos y también cada uno viviendo desde sus posiciones distintas como consecuencias de todo lo que está pasando en términos de gobiernos corporativos en el mundo. Así que quiero empezar con una pregunta para todos y que ojalá cada uno la tome desde sus propios desafíos, pero hoy día en este entorno que está tan volátil y desafiante, ¿cuáles consideran ustedes que son los mayores desafíos para los gobiernos corporativos a nivel global? Y por eso acá con libertad de cada uno tomarlo desde su sombrero, por así decirlo. Que no sé quién quiere empezar.
Nicole, para que empecemos con las Nicole. mujeres. Bueno, yo puedo empezar. Hola, mucho gusto a todos. Gracias, Susana, por permitirnos esta oportunidad de compartir nuestras opiniones y experiencias con todos los que están aquí hoy día. Mira, para mí y para la empresa en la que yo trabajo, Glassdoor, que es un proxy advisor, lo más difícil es el hecho de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, con el ambiente político y cómo todo lo que se relaciona en torno al gobierno corporativo, ESG, DEI, todo se ha vuelto extremadamente político. Y para nosotros, como Proxy Advisor, siendo una empresa global, es bastante complicado satisfacer las necesidades de todos los clientes que tenemos. Nosotros somos una empresa que genera reportes y análisis acerca de las asambleas de accionistas de las compañías que cotizan en bolsa a nivel mundial. Y como se pueden imaginar, nuestros clientes son los inversionistas institucionales más grandes de todo el mundo, pero es un poco complicado lidiar con la situación política que nos encontramos aquí en Estados Unidos, porque históricamente nosotros teníamos unas reglas o lineamientos que usábamos para analizar las asambleas de accionistas en todas las compañías a nivel mundial. Y esos lineamientos ya no necesariamente funcionan porque nos hemos dado cuenta que hay una discrepancia muy grande entre las perspectivas y las cosas que los inversionistas están viendo en diferentes mercados. Entonces, por ejemplo, eh, ha sido muy complejo tener que, que, que confirmar con el cuadro regulatorio aquí en Estados Unidos en base a todo lo de la diversidad. Y tenemos muchos clientes, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica, que todavía les importa mucho el aspecto de la diversidad en los consejos. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se ha vuelto un poco complicado ese tema con la orden ejecutiva que emitió el presidente Trump. Y tenemos muchos clientes en Estados Unidos que están tratando de tener mucho más cuidado con cómo integran la diversidad en el análisis de gobierno corporativo y en las votaciones que hacen en las asambleas de accionistas. Entonces, para mí siento que el desafío central ha sido esa fragmentación regulatoria y politización creciente en torno a todos estos temas, y no nada más diversidad, pero clima, ciber, IA, y todo lo que tiene que ver con ESG y DEI. No sé si Mauro o Andrés quieran, si ustedes han visto también ese cambio debido a todo lo que está pasando Sí, seguro, globalmente. seguro. Pero me gustaría a sumar a esos comentarios también que para mí el rol de los directorios ha cambiado muchísimo en los últimos años. Seguro en los últimos 10 o 20 años, pero en los últimos, después de COVID, seguro que todavía más, porque el mundo está muy complejo y es el tema que vamos a hablar hoy. Y no creo que sea posible hoy para un ejecutivo jefe que tenga la visión completa de cómo puede trabajar con todas las variables que existen. Entonces, el board se queda más importante para trabajar como un sounding board que al mismo tiempo haga una supervisión, pero sea un parcero del ejecutivo jefe para los retos que tienen en la compañía. Entonces es un papel mucho más amplio que teníamos hasta algunos años atrás. Gracias, Mauro. Y Andrés, Sí, y ¿cómo complementas eso? Sobre todo con una yo, visión más global. sí, yo siento que iba a tomar un poco las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de los accionistas de Nicole y la perspectiva de Mauro de los directorios. Están cambiando las expectativas en las dos puntas críticas de gobierno corporativo. A nivel de los inversionistas, pues yo creo que estamos viviendo el post-ESG, que si les confieso, a mí me genera más tranquilidad, porque estábamos en un momento de muchos dogmatismos y creyendo que algunos elementos simplemente los dábamos por sentados. Hoy hay más pragmatismo, hay mucha más conciencia de qué es realmente lo que aporta de valor para las organizaciones ciertas prácticas. Y yo creo que en ese sentido
Sé que es un comentario difícil, particularmente para los que están en Estados Unidos. Es un tema casi emocional lo que está sucediendo, pero yo creo que estamos haciendo un filtro como sistema empresarial para tener más racionalidad del tipo de cosas que se le piden a las compañías. Y eso me parece que es sensato y estamos en ese entendimiento como humanidad y es muy claro a nivel de los accionistas y de los inversionistas y Nicole lo narraba perfectamente de esa tensión, ¿no? Como ese péndulo. Yo creo que terminaremos en algo mejor que en lo que estábamos y que en lo que estamos. Em, y estoy completamente de acuerdo con Mauro que realmente el papel de los directorios está cambiando drásticamente, ¿sí? Estábamos en un escenario en donde nos sentíamos cómodos con directorios receptores, pasivos, receptores de información, pasivos en general de qué pensaba la administración. Hoy eso no es válido. O sea, hoy no es válido desde los propios directorios, no es válido desde el management team, no es válido desde los accionistas tener directores que simplemente están esperando que les planteen caminos y que simplemente escojan, sino que se necesitan directorios proactivos, constructivos, que sean capaces de entender la complejidad en la que nos desarrollamos y no solo de entenderla, sino de proponer caminos de solución. Yo creo que ahí hay un cambio de mentalidad que voy a mencionarlo, que no es solo a nivel de los directorios, es a nivel de los equipos de gerencia. Y hoy tenemos una audiencia que está, por lo que pude ver en las planillas de asistencia, que está muy enfocada hacia auditores, compliance officers, directores legales. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad también de los equipos de gerencia de transformar el relacionamiento, la comunicación, el discurso desde el management team con el directorio. Y creo que pues será interesante poder hablar de esto en el contexto de este espacio, Susana. Gracias. Y ahí, siguiendo contigo, Andrés, pero la pregunta va para todos también. ¿Qué rol juega el gobierno corporativo? Y así como tú mencionabas, Andrés, desde el equipo ejecutivo, con coherencia también hacia el board, hacia el directorio. Pero ¿qué rol hoy día con esta crisis de confianza que estamos viviendo, qué rol juega una buena gobernanza en poder reconstruir estas confianzas entre empresas, inversionistas y la sociedad? Y acá también les pido que cada uno lo conteste desde su punto de vista, porque Nicole nos mencionaba, bueno, ya no está nada tan claro, o sea, de qué es lo que es, y también mucho de lo que ha pasado últimamente es que hemos visto empresas que también se han dado vuelta a la chaqueta, o sea, que han dicho, ah, venía trabajando en esto por convicción, pero ahora como en Estados Unidos me dicen que no, listo, lo corto. Entiendo que también hay temas legales, pero ¿qué es lo que pasa hoy día con la crisis de confianza que vivimos y qué rol deberían tomar las empresas para poder revertirla? Porque sin confianza no hay nada. Sí, pues es quizás la pregunta más difícil de todo el panel, pero Por yo eso le lo hicimos que... al principio, porque así ya. Em, no, yo, digamos, primero desafiaría esa premisa de que hay una crisis de confianza. O sea, yo no creo que per se estemos en una situación tan diferente a la que se han enfrentado las compañías frente a los mercados, los reguladores y la sociedad en general desde hace mucho tiempo. Y es que la asimetría de información de lo que pasa dentro de una organización en su proceso de toma de decisiones y cómo se ve por fuera pues genera ciertos niveles de desconfianza, si se quiere, pero esos niveles de desconfianza, yo creo que cada vez más están gestionados por dosis de transparencia, o sea, los niveles de transparencia hoy formales e informales, digamos, son muy altos en el contexto empresarial y hacer algo indebido es cada vez más difícil. O sea, digamos, es cada vez más fácil que en algún momento termines, digamos, como sorprendido por cualquier variante de control social o de control regulatorio. Entonces, tengo mis dudas que per se estemos en una situación mucho más perversa y difícil que la que teníamos antes.
Lo que sí creo que se debe hacer es reconocer que los sistemas de gobierno corporativo generan confianza cuando tienen los actores correctos. O sea, las personas correctas dentro de los directorios sí rompen esa simetría de información, porque es como, bueno, yo confío en que Mauro, que tiene esta trayectoria, que ha hecho esto, que tiene esta reputación en juego, va a hacer lo correcto. ¿Sí? Y esa configuración de los directorios con miembros independientes, con personas que finalmente están poniendo su reputación en juego, más allá incluso de sus responsabilidades legales, etcétera, pero su reputación en juego hace que el sistema debería, digamos, como gestionarse en términos de confianza de mejor manera. Obviamente estamos en situaciones diferentes en cada uno de los países con tesis y narrativas de populismo, en algunos contextos mucho más en contra del sistema empresarial que en otros, y eso pues también hay que gestionarlo, pero yo no creo que per se estemos en una crisis de confianza en este momento. Creo que los sistemas de transparencia están operando y finalmente los sistemas de gobierno corporativo unidos a esa búsqueda de mayor eficiencia y de mayor contribución pueden ser un catalizador de esa confianza. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés, pero el problema hoy es que muchos directorios no tienen todavía la cultura de transparencia, porque históricamente no había esta necesidad y creo que algunos directores creen que por no ser transparentes se puede tener una visión más valorizada de su trabajo, o que es totalmente falso. Entonces, los boards necesitan uh, comunicar a los stakeholders lo que están haciendo. Y transparencia, como dice el IBGC, no es la obligación de informar, sino la voluntad de informar. Entonces, es necesario que los boards sean claros para que el público sepa lo que esté pasando. Y también la composición de estos directorios es muy importante para que se tenga las diferentes perspectivas para la toma de decisiones en situaciones complejas. 100%, yo también estoy súper de acuerdo con lo que dicen Andrés y Mauro, pero agregaría a eso que transparencia no solo es como tiene varios entornos ser transparente. Por ejemplo, en el aspecto nuestro, nosotros lo que siempre les estamos diciendo a las compañías es, sean transparentes en sus comunicaciones con los accionistas. Esto puede ser en lo que nosotros llamamos engagement. Entonces, para nosotros es muy importante que las empresas estén hablando con sus accionistas, que vean quiénes son nuestros principales accionistas, cuáles son los temas que a ellos les importan, cuáles son las cosas, los riesgos y las estrategias que ellos quieren que nosotros estemos abordando en el consejo. Pues esa es una manera de transparencia. La otra es en, por ejemplo, los filings. En lo que concierne al trabajo que hacemos nosotros, las empresas a veces nos critican y dicen, ay, pero es que dijeron esto y dijeron lo otro. Y les decimos siempre, sí, pero es que es quizás porque no presentaron la información adecuada dentro de los documentos y los proxy statements y papeles que nosotros revisamos. Nosotros solo nos basamos en información pública que las mismas empresas hacen disponibles a través del público. Entonces, es muy difícil para nosotros como analistas interpretar algo que está pasando en una empresa si la información que es presentada en esos documentos es insuficiente o no entra en gran detalle. Entonces, en lo que concierne a los proxy advisors, siento yo que los directorios y las compañías tienen que estar muy pendientes de divulgar esa información en cualquier aspecto, ya sea a través de publicaciones o a través de juntas con sus accionistas, porque últimamente los accionistas van a ser los que van a estar votando a favor o en contra de propuestas que van a ser presentadas. Nosotros solo proveemos información y análisis, pero últimamente los accionistas son los que tienen sus opiniones y su manera de ver las cosas. Y si me permite también, Nicole, yo creo que este problema existe no solo para la comunicación con los stakeholders externos, pero también internos, porque podemos hablar un poco de las evaluaciones de boards. En muchos casos
no se preguntan las opiniones de los ejecutivos sobre el valor agregado por los boards. Lo que se pasa es que muchas veces los ejecutivos no ven valor en el board, sea porque el board no está haciendo un buen trabajo, sea porque no se comunica bien. Entonces, comprender esta interfase también dentro de la compañía es muy importante. Totalmente de acuerdo, sí. Mauro, y profundizando en eso, porque tú tienes experiencia, más de 15 directorios, te han tocado momentos muy complejos en ciertos directorios, ahí si tú quieres comentar el caso de Brasil, Petrobras. eh, pero por eso, ahí te han tocado momentos complejos y te han tocado momentos que efectivamente tú como director has tenido que también hacer tu trabajo y mantener la independencia, pero ¿qué prácticas crees que son las que distinguen a un directorio, a un board que realmente está agregando valor? O sea, respecto a esto mismo que decías, o sea, hay algunos que efectivamente no agregan o no se ve ese valor y otros que sí. ¿Cuáles son tus recomendaciones para que efectivamente sí se De agregue? los 15 directorios donde ya participé, yo puedo decir que tal vez 2 o 3 en mi escala agregaban valor. Ese no es un número muy bueno. La verdad es que los boards tienen que mejorar porque no están en verdad agregando valor. Los boards que agregan valor se puede verlos por su composición, en primer lugar. Los boards son creados para que cada miembro traiga una competencia diversa, complementar, y que las personas estén abiertas al debate, a la controversia, a oír o no, algunas veces para que algunas decisiones no sean por unanimidad, para que sea normal convivir con la diversidad de opinión. Porque cuando una situación compleja se presenta, ela tendrá muchas maneras para ser tratada. Se ve essa botella de este lado, es diferente de este lado y todo. Y los boards que están habituados a tener ideas distintas van a llegar en conclusiones más fuertes. Entonces, es importante también que se haga la diferencia entre las controversias de ideas y de personas que tienen problemas personales entre los miembros, porque no se puede llevar la controversia de ideas para un problema de la relación. Los mejores directorios no son formados por amigos que se encuentran todos los domingos para jugar golf o que sea, pero por personas que se respetan, tienen ideas diferentes y aprenden con los otros también. La materia de la educación continuada es muy importante para que el directorio sea relevante. Y muchas veces hay una arrogancia, ¿se dice en español? ¿Arrogancia? Porque los directores creen que no tienen que aprender más. Así no estarán listos para los retos más importantes. No, y es muy cierto eso, Susana. Una de las cosas que nosotros vemos cuando analizamos los directorios como parte de los servicios que proveemos es ver no sé cómo se dice en español, pero un skills matrix para poder ver en base a la industria y en base a la compañía a la que estamos analizando, ¿tienen el directorio adecuado para este tipo de empresa? Por ejemplo, si es una empresa de tecnología y está muy metida en el tema de IA, es importante que tengan alguien en el directorio que por lo menos tenga conocimiento suficiente para que puedan supervisar lo que está pasando en la empresa. Pero si no hay nadie en el gobierno, en el directorio que tiene ni conocimiento alguno acerca de la ciberseguridad o el IA, entonces ellos no pueden mantener ese rol de oversight que es muy importante a nivel directorio. Y como dice Mauro, también la diversidad de opiniones, no nada más diversidad de sexo pero en conocimiento, en diferentes, por ejemplo, tener alguien que está que tiene mucha experiencia en growth to market strategy, o alguien que o la empresa está creciendo de manera internacional, tener alguien que haya tenido esas experiencias, siento que es muy importante, porque si todos se parecen a lo mismo y todos tienen las mismas experiencias, entonces no van a poder aportar
al crecimiento de la empresa. Y ahí, Nicole, profundizando en eso, porque efectivamente tú antes comentaste, dijiste, bueno, acá está un escenario complejo en Estados Unidos porque hay ciertas reglas que no se pueden en el fondo, o sea, que te están diciendo diversidad, chao, y así con distintos temas. Pero ¿cómo ustedes en el fondo garantizan como que estas recomendaciones que ustedes dan sigan siendo coherentes, transparentes y alineadas con las expectativas de los distintos mercados? Y respetando estas leyes de gobernanza locales, porque efectivamente en Latinoamérica estamos como por fin yendo hacia temas que de más diversidad, o sea, entender que estos temas son importantes y después llega a Estados Unidos y dice, no, estos temas ya no me importan, o sea, ¿cómo se hace ese balance? Claro, mira, estamos en un periodo de transición, pero te voy a explicar primero cómo funciona ahorita. Ahorita nosotros tenemos lineamientos que aplican a cada mercado. Entonces, por ejemplo, se llaman policy guidelines y nosotros empezamos en base a lo que es el gobierno corporativo en manera estándar a nivel global. Obviamente van a haber ciertos mercados en que no podemos imponer las cosas que imponemos a un mercado más avanzado, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, creamos esos lineamientos en base a las leyes, los entornos de gobierno corporativo que existen en cada mercado. Entonces, por ejemplo, no vamos a recomendar en contra de un consejo por no tener un cierto número de directores independientes en Suecia que en, por ejemplo, Chile, por un decir, porque son dos mercados muy, muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos lineamientos que aplican para cada mercado. Esa es la respuesta en cuanto a cómo manejamos los temas de cada jurisdicción. Y el modo en que creamos esos lineamientos es que analizamos más o menos el entorno corporativo dentro de cada jurisdicción, hablamos con profesores de derecho, con inversionistas, con compañías, con otros stakeholders en cada jurisdicción, tenemos analistas en esos lugares para poder que esos lineamientos sean en base a esa jurisdicción. El problema es que ahora se ha visto muy complicado aquí en Estados Unidos por lo mismo que dices en cuanto al entorno político. Entonces, Glass Lewis hemos decidido tomar un cambio y aprovechar lo que estamos viendo en los mercados, porque tenemos clientes que son bancos, por ejemplo, que manejan diferentes inversiones a nivel global y no van a poder aplicar la misma política de voto en Estados Unidos que aplican, por ejemplo, en Europa. Entonces se vuelve un poco complicado ese entorno de tener unos lineamientos y que publicamos reportes en base a una serie de lineamientos. Entonces, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer y nos estamos comprometiendo para el año 2027 es de hacer de que todos nuestros clientes inversionistas institucionales tengan su propia política de voto. Eso es decir, ellos mismos, porque cada quien tiene sus diferentes formas de ver los temas de gobierno corporativo. Por ejemplo, hay algunas clientes o inversionistas que quieren que el rol de presidente y CEO sea separado. Otros quieren que sea la misma persona. Con el tema de diversidad, hay algunas personas que creen que es material ese tema y que importa, otros no. Pero cada cliente va a ser diferente y van a tener sus mismas perspectivas y aún dentro de los mismos clientes van a aplicar diferentes lineamientos en diferentes mercados en base a lo que están viendo en esos mercados. Entonces, es un poco como ya no es el modo en que hemos hecho nuestra investigación a lo largo de los últimos 20 años, ya no refleja lo que estamos viendo hoy en día. Porque nosotros hemos, por ejemplo, publicado un reporte, te voy a dar un ejemplo muy clave, con el paquete de compensación de Elon Musk en Tesla. Tanto nosotros como ISS, nuestro competidor, recomendamos que nuestros accionistas votaran en contra de ese paquete de compensación, pero pasó y por un porcentaje bastante grande. Entonces eso te da a entender de ya no estamos en un ambiente donde la gente ve nuestro informe y dice, esto es lo que dicen Glass Lewis y ISS, vamos a seguir lo que ellos dicen. Ya no es así. Te puedo dar muchos más ejemplos en donde hemos visto ya una, una discrepancia entre lo que decimos nosotros y lo que quieren los inversionistas. Entonces, en base a nuestro research, vamos a tener diferentes perspectivas. Entonces, en el futuro, lo que van a poder ver
son diferentes reportes con 4 perspectivas diferentes y es como un arco iris, como si a ti te interesa, por ejemplo, tú piensas que ESG es material, entonces puedes ver el reporte que es un poco más, integra un poco todos los componentes de clima, de diversidad. Pero si a ti no te interesa para nada eso y tú lo que te importa son los retornos financieros y el bottom line, entonces va a haber una política de voto y un reporte donde tú puedes ver eso. Entonces, siento que eso se alinea más a donde estamos viendo los inversionistas institucionales como están approaching lo difícil que es este ámbito ahorita en cuanto a todos estos temas. Perfecto. Susana, Gracias, si me Nicola y permites, Andrés. Sí. a mí me encanta porque yo creo que, además, por conocer a Nicole y a Maura hace, no sé, 20 años. Nicole estaba muy, No, muy jovencita mejor no cuando la decir conocí. años. Sí, Eh, sí. pero yo sí veo una evolución en términos de madurez del ecosistema. Y creo que lo que dice Nicole es súper claro, de que estamos enfrente de menos dogmatismos y más pragmatismos. Y eso me parece que es sensato. A mí hay cosas que me gustaría llamar la atención de todos sobre cómo está evolucionando esta discusión. Entonces, hemos hablado, por ejemplo, de la matriz de perfiles, así se dice en español, el Skill Matrix de Gracias, sí. Nicole. Eh, eh, em, los accionistas son cada vez más conscientes de que necesitan buenos directores que traigan a la mesa un conocimiento específico, ¿sí? Que traigan a la mesa una experiencia empresarial y que no sean simplemente pues unos actores de representación, sino que sean unos actores que tengan idoneidad para ayudar a construir ese sounding board del que hablaba Mauro. Y yo siento que ahí hay un elemento que es central dentro de esta ecuación. Tal vez León en el público plantea la pregunta de la capacitación, que es otra parte fundamental, ¿no? Porque una cosa que tenemos que reconocer es que finalmente los directorios son lo que sus accionistas quieren que sean, pero de ahí en adelante el sistema de gobierno corporativo hacia adentro, digamos, puede construir unas competencias o desarrollar unas competencias. Y esos elementos tienen mucho que ver con los temas de capacitación. Y de pronto hay que brandearlo de forma diferente, digamos, hay que titularlo de forma diferente porque no todos los directores se sienten cómodos con capacitación, pero con sesiones de deep dives en estos temas, con traer a la mesa expertos de industria, con conversaciones que puedan darle profundidad a ciertas materias de las que nadie sabe realmente, ¿no? AI, cyber, incluso en temas de compliance. Hay momentos en donde en compliance y en riesgos los directores se quedan en muchos momentos con unos elementos conceptuales básicos y ahí hay una problemática grande de la interacción administración y, digamos, técnicos en ciertas materias con el directorio. Pero yo creo que hay que entender, digamos, que el modelo está evolucionando. Está evolucionando también, por ejemplo, con lo que decía Mauro, de una disposición de los directorios a tener una conversación no solo de supervisión, sino una conversación de creación de valor. Y eso significa, a su vez, que la alta gerencia esté dispuesta, ¿sí? A abrir ese diálogo para que no sea simplemente una relación funcional en donde yo voy, le presento y usted me aprueba. ¿Mm? Sino que es un diálogo y es un Sí. diálogo en donde de pronto no tenemos todas las respuestas y de pronto en una sesión tenemos que salir con, bueno, pues estamos analizando estos elementos, pero tenemos que tener la humildad para reconocer que ni los directorios ni las gerencias hoy tienen todas las respuestas. Entonces, yo siento que sí hay un proceso de evolución y Nicole y Mauro que lo hemos visto juntos en las últimas 2 décadas, hay un proceso de evolución. em, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que en Estados Unidos hoy se siente de forma diferente, pero yo sigo con mi tesis de menos dogmatismos y más pragmatismos, que creo que al final eso siempre funciona. Un problema que se pasa mucho en los directorios es que lo que llega para los directores es una decisión de sí o no. Entonces, el management trae un proyecto y vamos a decir sí o no, y si tenemos confianza en el management, la respuesta será sí.
pero es muy importante que los directorios tengan la capacidad de ver escenarios diversos para que se quede un diálogo y una escoja de escenarios, porque solo así estará agregando un poco más de valor. Y el otro punto que me gustaría decir también, como decía Nicolás, es que hoy está clarísimo cómo es fundamental que hayan los canales de comunicación entre los boards y los accionistas. Hay todavía algunos directores y algunos directorios que piensan, no, quien habla con los accionistas es Investor Relations, yo estoy aquí en el directorio, no puedo hablar con nadie porque tengo los secretos de todo, y los abogados no me dejan hablar. Sí, todavía existen directorios así, pero estos no son buenos porque primero no tendrán la percepción de que están haciendo un buen trabajo, mismo que lo hagan. De otra manera, no van a escuchar las cosas que quieren decir los accionistas y las expectativas que tienen del trabajo que tienen. Oigan, y ahí me quiero ir a un punto porque también acá salió en las preguntas, pero ¿qué pasa con Latinoamérica y con las empresas familiares? O sea, en Latinoamérica hasta la empresa más grande es familiar, ¿ya? O sea, puede ser multinacional, cotizada en bolsa, pero se sigue viendo como nosotros somos empresa familiar, O estatal. así que está todo bien. Bueno, estatal, bueno, pero, pero la mayoría de las empresas efectivamente siguen teniendo a la familia o un controlador muy presente, a diferencia Ujú. de Estados Unidos. Entonces acá... No sé, Nicole, qué aprendizajes pueden dar ustedes para poder fortalecer estas prácticas de gobernanza en América Latina y mejorar esa alineación con las expectativas de los inversionistas institucionales? Porque si bien muchas empresas, o sea, esas mismas empresas también necesitan la inversión institucional, pero Claro. esta es mi percepción, pero muchas veces la toman como menos en cuenta porque es como, no dependo tanto de ti, a diferencia de una empresa en Estados Unidos que depende de ese inversionista, acá es como, me puedo dar el lujo incluso de decir... No, no me importa tanto lo que tú digas. Entonces, no sé ahí cómo manejan eso. 100%. Y mira, yo cuando empecé en Glassdoor, cuando me conoció Andrés, yo empecé como analista. Cuando eras De una hecho, niña. me contrataron para crear los lineamientos para Latinoamérica, porque hablaba español y era abogada mexicana. Y entonces hice todos los primeros informes de las compañías que cotizan en bolsa en Latinoamérica. Y me acuerdo que en ese entonces era muy difícil conseguir información, no había casi información y el gobierno corporativo de estas empresas familiares era pésima. Y entonces hace poco estuve hablando con una de las analistas que ahora se encarga de Latinoamérica y le dijo, ¿y ha cambiado? ¿Cómo es la situación en Latinoamérica? Y me dijo, pues la verdad es que no ha cambiado mucho. Siguen siendo controladas por familias, no les interesa tanto el gobierno corporativo, no les importa porque a la hora del voto entonces el voto lo controla la familia y los inversores institucionales pues no tienen tanto impacto en el voto y sigue siendo complicado pedir información. O sea, es muy mínima la información que publican. Entonces, mi recomendación sería, yo sé que todavía quieren controlar las familias, sus empresas, se pasa lo mismo con las empresas de tecnología muy grandes donde están los fundadores, etcétera, pero a lo largo plazo un buen gobierno corporativo va a ayudar para que haya un buen crecimiento de la empresa y del valor a largo plazo. Entonces, es algo que hemos dicho over and over again, como dicen, pero siento que eso es importante, por lo menos tener un marco normativo en cuanto a gobierno corporativo sólido y sé que hay ciertas cosas que no van a querer dejar por lo mismo que son empresas controladas por la familia, pero si quieren recibir esa inversión de inversionistas institucionales van a tener que cambiar, van a tener que publicar más información, van a tener que implementar ciertas medidas de gobierno corporativo, porque si no, entonces los inversionistas institucionales no los van a tomar tan en serio y no van a incrementar sus posiciones en esas empresas. Mas Sí, y ahí, es, Mauro, o sea, quiero que complementes eso, pero también que hables como de las malas prácticas que han habido en la región, que a ti te ha Ujú, tocado lamentablemente ujú, estar muy cercano a algunas. Entonces, sí. ¿cómo, cómo afecta eso a Latinoamérica y las percepciones también? Lo que quería decir sobre lo que decía Nicolás, que, bueno, hay empresas familiares buenas y no tan buenas. Entonces, no es verdad que todas tienen que seguir un modelo norteamericano de no tener control y todo más. Es posible que el control sea bueno,
pero en esas situaciones es muy importante que el gobierno corporativo sea un sistema adaptado para esta estructura de control. Eso no quiere decir que la familia puede todo. Aquí el papel de los independientes es muy importante, porque en algunas empresas controladas, los independientes están allá, hablan y nada se pasa. Yo ya estuve en situaciones así. En otras, mismo con control, tienen independientes y los escuchan para que puedan tener una visión diferente. Algunas veces están de acuerdo, otras no están. Esas compañías sí tendrán una evolución manteniendo el control familiar, que es posible también. Yo creo todavía que el control familiar llega a una hora en la cual la compañía está más grande que la familia y necesita de más capital. Y muchas veces la familia no quiere hacer determinados movimientos porque podría perder el control. Entonces, una oportunidad que sea, que agregue valor, que sea positiva, pero no tiene estructura de capital suficiente. Entonces, ese es el único problema que, en la mi visión, es muy difícil para una empresa familiar. Lo que gostaria de decir para contestar a Susana ahora es que sí, nosotros tuvimos muchos casos de mala gobernanza corporativa en Latinoamérica. Y el problema es que cuando miramos lo que se pasó con los directores en estas situaciones, la impresión que tenemos es que, mira, no necesitamos nos preocupar, porque los directores no tuvieron puniciones en Petrobras, en casos así. Entonces, ¿cuál es el señal que el sistema de regulaciones envía a los directores? Es que pueden hacer business as usual, que no hay problema. Pero en realidad, lo que debe ser el norte para los directores no es la ley, no son las puniciones, pero sí la credibilidad personal y la capacidad de agregar valor. Nosotros ya aprendemos mucho con algunos casos en el pasado. Por ejemplo, en la crisis financiera global, algunas empresas brasileñas tuvieron problemas con derivativos, porque tenían estructuras que le parecían muy bien cuando las cosas estaban tranquilas, pero en la crisis los explodían. Entonces, hoy ya sabemos que la compañía no tiene más estructuras así. Hubo cambios regulatorios porque ahora necesitamos dar más informaciones de eso. El problema es que la próxima crisis no será la misma que la crisis que pasó. Será una crisis diferente. Entonces, estos aprendizajes necesitan ser incorporados a los procesos del directorio para estarmos listos a evitar que tengamos problemas en el futuro. Pero solamente por el mérito de agregar valor y de la credibilidad de los directorios, porque repito que no sería por cuenta de las regulaciones o lo que dicen los abogados que tenemos que hacer lo cierto. Mauro, y acá complementando, pero hay una pregunta del público respecto a ser transparente. Hemos hablado mucho sobre transparencia, pero sobre impactos negativos que se pueden estar generando. ¿Y cuál es tu recomendación o cómo te ha tocado enfrentarlo también? Mira, mi impresión es que el 80% de lo que se pasa en el directorio puede ser publicizado. La gente no lo hace, porque tal vez publiquen los 10 o 20% de lo que se hace en el directorio. Mas existe esta visión que todo tiene que ser secreto y todo más, pero hay mucho espacio para ser más transparente. Claro que a la gente le gusta decir, pero la competencia va a ver lo que estoy haciendo y todo más. Claro que es importante tener cuidado con las informaciones estratégicas, pero digo una vez más que lo que yo he visto es que hay mucho
de información que sería útil para los stakeholders externos que pueden ser publicizadas sin que sea un riesgo para las compañías. Perfecto. Y a ti, Andrés, tú has asesorado a muchas empresas en toda la región. Para ti, ¿cuáles serían como los factores críticos que hoy día debería tener o deberían desarrollar los directorios en Latinoamérica para poder enfrentar los desafíos? Y acá hay varias preguntas del público respecto a tanto desde el punto de vista de entrenamiento, tanto cómo se incorporan los temas ESG, la independencia de los directores. O sea, si es que puedes abordarlo también como por ese lado para aprovechar las preguntas del público. Mute, mute. Sí, veo muchas preguntas que además están relacionadas. Em, yo siento que definitivamente la parte de tener la humildad como directorios para reconocer que estamos ante un mundo cambiante y que nadie tiene todos los elementos de conocimiento en la actualidad es muy importante. O sea, esa posibilidad de como individuos los directores eh, habilitar su mentalidad a reconstruir sus conocimientos y sus visiones es muy importante, porque los modelos de negocio, las industrias, los factores geopolíticos, la tecnología, por supuesto, están cambiando radicalmente la forma en que se dirige una organización. Y eso yo creo que también lo sienten como presión las empresas familiares, que ha sido una pregunta recurrente. A mí, digamos, me parece que nos daría pues horas la discusión del tema de cómo se financian hoy las compañías y sí siento que de alguna manera estamos enfrente de un mundo en donde hay mucho más comoditización del capital y, digamos, los mercados públicos están sufriendo esa realidad. El financiamiento, pues hoy fluye hacia las compañías por otros caminos y eso hace que el factor control vaya a seguir siendo, digamos, un factor con el que hay que gestionar las empresas de los mercados emergentes y tiendo a pensar que incluso los desarrollados. Pero ese, digamos, es un tema que nos daría mucho tiempo de conversación en donde, pues, las bolsas, por lo menos, y los mercados de capitales y los reguladores financieros, yo los veo muy preocupados, por lo menos, porque definitivamente es un camino que parecería que no es realmente el camino de desarrollo del financiamiento empresarial. Pero volviendo a, digamos, como al governance hacia adentro, Em, yo sí siento que tener la humildad de los directores para poder abordar esos temas de capacitación es muy importante, pero también tener la valentía de los equipos de gerencia para proponerlo. Am, ese elemento de tiempo que nunca existe en los directorios, ¿no? Nunca hay tiempo, es algo que se tiene que gestionar con buenas agendas. Y, y las buenas agendas de los directorios tienen que lograr incorporar esa parte de capacitación y esas discusiones estratégicas de profundidad de estos temas. Hay una frase que me encanta decir cuando hablo de agenda y es una frase de Borges que dice, somos el tiempo los seres humanos, como haciendo una referencia general. Pero yo creo que en gobierno corporativo los directorios son el tiempo, ¿sí? ¿Cómo asignas el tiempo de las sesiones determina qué es el directorio? Si se queda simplemente recibiendo reportes, si se queda simplemente en factores de control y de supervisión, o si habilita el tiempo para una discusión que aporte, es producto de la agenda. Y creo que si hay un apalancador, una práctica apalancadora de valor para los directorios, es construir su agenda de trabajo, construir una agenda que balancee una mirada hacia atrás y digamos de supervisión y de los resultados, pero también una mirada hacia adelante, entendimiento de qué está pasando en la industria, de qué está pasando en la transformación de su modelo de negocio, de cómo se incorpora a su conversación los temas de talento, los temas de riesgo estratégico. O sea, todos esos elementos necesitan tiempo para poderse desarrollar y eso tiene mucho que ver con la agenda. Y definitivamente el factor de evaluación del directorio, yo creo que está jugando un papel muy importante, porque es como la forma de estar recalibrando Ujú. cada año, cada 2 años, todos estos elementos, ¿no? Había una pregunta
dentro del público que creo que la hizo León sobre el tema de los tiempos, del tenure Es del sensible director. esa respuesta, Y, así que cuidado, Andrés, lo que y, vas a contestar. pero como no veo a nadie, Pregunta. solo los veo a ustedes tres, entonces puedo decir, y les tengo mucha confianza, entonces Como puedo todo. decir lo que quiero. Eh, no hay nadie que me esté haciendo cara de... em, em, pero el tema del tenor, el tema de la edad, el tema del género, que todos son súper delicados, ¿no? Em, Ujú. vuelve a mi posición de menos dogmatismos y más pragmatismos. Porque para mí es, ¿quieres tener un director 30 años? Si es un súper director, ¿por qué no? ¿Sí? Em, em, debería tener más de 75 años. Si está perfecto su cabeza y te genera un montón de valor, ¿por qué no? ¿Sí? Debería ser mujer o hombre. Importa es realmente el valor que traiga a la mesa ese director. Y eso tiene mucho que ver con la evaluación del directorio y con la capacidad de, desde la perspectiva del propio directorio y de la alta gerencia, como decía en un comentario anterior Mauro, tener la madurez para decir, oiga, ¿cómo construimos el mejor equipo disponible para poder ayudar a construirle valor a esta empresa? Entonces, yo creo que todos esos elementos, otra vez del ESG, de hace 5 años, en donde tenía que haber unas cuotas y tenía que haber unos límites y tenía que haber, digamos, unas prácticas muy específicas, sí están dando paso a cosas un poco más empresariales, de sentido empresarial y de conciencia de que todas las empresas tienen unas realidades diferentes a nivel de su estructura de capital, de su modelo de negocios, de su nivel de sofisticación como institución para creerse la historia que una talla se le acomoda a a todas en materia de gobierno corporativo. No, Do- Es es dos súper puntos. cierto. interesante, Andrés. Tú, Mauro, tú, Sobreviví, Mauro. sobreviví. Dos puntos me gustaría agregar. Uno sobre el aprendizaje. Tiene que tener un carácter personalizado, porque lo que hacen muchas compañías es traer un experto 2 veces por año para hablar de un tema XYZ, y algunas veces son temas que yo no necesito, tal vez Susana necesite o el contrario. Entonces, la necesidad de cada director es diferente y la compañía tiene que organizar eso, la Secretaría del Consejo. La otra cosa que me gustaría agregar también es que yo veo, me gustaría que Nicole me confirme eso o no, una demanda cada vez más grande de los inversores institucionales, sobre todo los europeos, para que se haga más transparencia de los procesos de evaluación de board, Yes. porque Sí, mismo la compañía lo están haciendo, pero el público externo no sabe lo que se pasa. sí, muy cierto. Y de hecho, eso era una de las cosas que iba a decir, que es muy importante que las compañías compartan esta información con los inversionistas, porque ellos no saben. Y a su vez, los proxy advisors a nosotros nos ayuda porque, Andrés, como tú bien dijiste, claro, tenemos lineamientos, pero si una compañía dice, oye, espérame, tengo este director que dijiste de 30 años de experiencia, entonces nosotros analizamos las cosas en base a cada compañía. Claro, esos lineamientos son medidas que utilizamos como en base, pero si una compañía nos presenta información y nos dice, pero es que es súper importante este director por esta razón, nosotros es muy posible que no votemos, recomendemos votar en contra de ese director, pero la empresa tiene que ser muy clara en esa información, porque si no, nosotros no vamos a saber. Nosotros estamos viendo la matriz ¿cómo se llama? Matriz De de, perfiles. De de competencia. perfiles de los directores y si no nos ponen un asterisco con esa información, entonces no lo vamos a saber. Y lo mismo lo que dice Mauro, muy importante que los inversionistas también tengan este detalle de información. No, Y una y otra que cosa las que se pasa, evaluaciones sean reales, porque efectivamente muchas de las También. evaluaciones son súper sí, autocomplacientes, como todo bien, 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 estamos acá. Sí, la sí, evaluación tiene que ser real y la matriz también, porque existen matrices de perfiles que son sí. go seek. Miren el directorio como está ahora y qué bueno, Perfecto. tenemos todo lo Sí, que necesitamos. sí, sí, sí. Sí, Muy cierto. oigan, o sea, esto está súper interesante. Nos vamos a tener que hacer una parte 2 porque no hemos llegado ni a la mitad de las preguntas. Pero
por eso, como para poder ya ir cerrando. Antes de cerrar, tengo una última pregunta para ti, Nicole, pero respecto, acá hay varias preguntas del público respecto a los ESGs. ¿Cómo lo están haciendo ustedes respecto a esas expectativas? O sea, como que es lo que hablábamos antes, ESGs, Estados Unidos ya no más, pero Latinoamérica es como una fuerza que está empezando. ¿Cómo lo están evaluando? Sí, mira, en principio nosotros siempre hemos evaluado los criterios ESG que tengan un componente de materialidad financiera. Eso nunca ha cambiado. O sea, nosotros no hemos dicho, ay, tienen que ser puras mujeres en el consejo o ay, tienen que poner toda esta información acerca del cambio climático. No, siempre desde un principio ha sido la comprensión de que los criterios ESG puedan impactar el desempeño financiero a lo largo plazo y que los perfiles de riesgo de una empresa tengan ese mecanismo, porque es muy importante que cuando los temas de ESG se integran en la estrategia corporativa general sean parte precisamente de eso, no nada más porque quiere uno que esté los temas de ESG, sino que realmente tienen que tener una alineación estratégica y no ser una iniciativa aislada. Y eso es algo que nosotros hemos analizado desde un principio y continuamos a analizar ahorita. Entonces, eso no es algo distinto. Siempre ha tenido que tener un enfoque de materialidad financiera para nosotros que tenga importancia también. Súper Un señal importante. que la compañía comprende eso es si tienen un comité de estrategia y sostenibilidad, el mismo comité, Sí, porque si son Como separados, check, listo. exactamente. Entonces exacto. tenemos los tree huggers aquí y Sí, la estrategia como lo que es realmente importante. Sostenibilidad tiene que estar dentro de la estrategia. Y yo creo que las exacto. empresas latinoamericanas tienen un ventaja por reportar por el IFRS. Ahora con IFRS S1 y S2 está muy claro que tenemos que mirar la materialidad simple y no dupla, doble. Entonces, así la materialidad financiera es sin duda la escala que tenemos que mirar para pensar en sostenibilidad a largo plazo. No, buenísimo. Para cerrar en el minuto que nos queda, pero en 30 segundos cada uno, en una frase, ¿cómo ustedes podrían decir qué es lo que distingue un buen gobierno corporativo de uno que realmente hace la diferencia en entornos de alta complejidad? Estar Yo, abierto al bueno, debate, la diversidad de opiniones. yo Nicole. siento que un consejo que anticipa riesgos antes de que se vuelvan crisis, o sea, anticipar y no reaccionar. Sí, totalmente. O sea, creo que compartimos que tiene que ser un consejo que tiene un buen equilibrio entre un aspecto defensivo del valor y un aspecto ofensivo como en términos futbolísticos, lograr tapar los goles, pero también ir a meter goles. Y si se queda exclusivamente en la supervisión y el control, definitivamente es insuficiente hoy. Sí, Acá León agrega el ser valientes, atreverse a decir las cosas y en Latinoamérica a veces cuesta un es poco. cierto. Y yo quiero agregar también que esto lo dijeron ustedes, o me queda de toda esta conversación, el actuar con convicción. O sea, acá no es el checklist, listo, lo tengo que tener, sino realmente que la empresa se lo crea, que esté comprometida, porque si no, no vamos a llegar a nada. Así que con este cierre les quiero dar las gracias. La verdad es que estuvo buenísima la conversación. Me encanta. Apenas pude moderar porque fue construir en base a las conversaciones de ustedes mismos. Así que espero que podamos tener alguna segunda ocasión para completar la mitad de las preguntas que no alcanzamos a abordar, Gracias por pero que nos invitar. dejan con Sí, muchas muchas ganas gracias. de seguir Gracias por la mejorando. Así que invitación y gracias a todos. Un Y saludo. gusto muchas, saberlo a muchas todos. Bye. gracias. Chao a todos. Gracias por acompañarnos.